Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Nos Gustan los Coches. En el vídeo de hoy os voy a contar mi experiencia tras 6 meses de uso de un coche eléctrico 100%. Antes de continuar, sí que me gustaría pediros que os suscribáis, que deis like al contenido, porque así vamos a llegar a más gente y el canal seguirá creciendo. En cuanto a cómo hemos hecho el estudio, pues bueno, es un poco por deformación profesional. Como siempre tengo un Excel entre las manos, o mejor dicho, siempre estoy tecleando en un Excel. Voy a partir de uno que he elaborado, en el que he hecho el business plan, digamos, de cómo está yendo la operación a nivel financiero de la compra del coche, y parto de un precio de la gasolina y diésel de 1,54 y 1,45 respectivamente aquí en España a fecha de realización del vídeo, que es el 8 de marzo cuando lo estoy grabando. Y el precio del kilovatio o el importe consumido que he tenido han sido 433 euros. En este caso incluyo tanto las recargas que he hecho públicas como las recargas en casa. Como podréis ver en el vídeo que os voy a sobreimpresionar, todos son importes reales de las facturas que he tenido, tanto por Repsol por un lado, como en Iberdrola, que es el proveedor que yo suelo utilizar externo, porque bueno, contrato los planes que tienen. Se llaman planes aventureros, si no me equivoco, y es con la empresa que recargo fuera porque me he acostumbrado a usarla, sinceramente. Así que bueno, en este sentido, como podéis ver en el cuadro que os voy a ir poniendo, el importe consumido han sido 433,33 euros. Los kilómetros que he realizado han sido 18.000 en 6 meses. Lo sé, es una auténtica burrada, pero bueno, el coche mayoritariamente lo utiliza mi chica en el día a día para hacer el trayecto Madrid-Toledo, y como os podréis imaginar, pues son 160-170 kilómetros prácticamente diarios, así que en ese sentido hacemos muchísimo kilometraje. Y teniendo en cuenta todo esto, pues el precio del kilovatio hora a los 100 kilómetros con la tarifa mía de Repsol en casa y el consumo que hemos hecho fuera, que ya os digo, tampoco ha sido una barbaridad porque solemos cargar en el cargador que tenemos en el garaje, obtenemos un precio del kilovatio hora de 2,41 a los 100 kilómetros, lo que me parece, la verdad, una pasada. Como precio cada 100 kilómetros, porque como podréis ver ahora en la tabla que os presento, suponiendo un consumo medio de gasolina de un coche como el que teníamos, que era un Nissan Pulsar antes de comprar este Peugeot de 2008, que por cierto os dejaré la review en la parte alta de la pantalla mediante una etiqueta o un link. Como podréis ver, suponiendo un consumo medio de 6,9 litros a los 100, 5,3 en un coche diésel, similar por ejemplo al Kia Sportage que probé último y que también os dejaré el link de la review, o un consumo de un 5,4 litros a los 100 en gasolina de un coche híbrido, o 4 de un FEP. En este caso os digo que el cálculo lo he realizado de la siguiente forma. He considerado un consumo de 3,2 litros, que es el consumo que yo tenía en el Lincoln Co. 01 cuando hacía una media de consumo de unos 160 kilómetros, como era el trayecto que hacía mi chica, pero gastando la batería en el primer tramo y en la vuelta haciéndola en gasolina al 100%. Y para afectarle o meterle también el precio de la electricidad, o el poco de electricidad que consumía, que era bastante más económica, le he metido una penalización de 1,25, es decir, he multiplicado el precio que hubiera tenido en gasolina por 1,25, de forma que englobara también el precio que hubiéramos tenido en electricidad en ese caso, ¿vale? Así que teniendo en cuenta todo esto, como veis, el consumo total en combustible hubieran sido 1.242 litros en un caso, 954 en otro, en fin, una horquilla entre 720 y 1.200 litros dependiendo del combustible elegido. Y en este caso, como podéis ver, la diferencia en precio entre una tecnología y otra es bastante importante. En este sentido, el importe consumido que yo he tenido usando, como digo, todos los puntos de recarga, tanto míos como los de la red ajena que he utilizado de Iberdrola, ¿vale? Pero en este caso son 433 euros durante estos 6 meses de uso para hacer 18.000 kilómetros, y si hubiéramos hecho esos mismos kilómetros con otras tecnologías hubieran sido entre 1.100 y 1.912 euros.
Ya no es que yo sea pro movilidad eléctrica o no, que como siempre digo, depende del uso, pero como podéis ver, para el uso que yo hago de coche en el día a día, en mi unidad familiar, esta tecnología es muy adecuada y nos permite ahorrarnos mensualmente unos 240 euros respecto al consumo que teníamos con el coche de gasolina anterior. Entonces, ¿cuál es la conclusión que saco? Pues que, sinceramente, ahorrándome estos 1.470, 1.480 euros que estimo en estos 6 meses, si lo parametrizamos de cara a un año o a los 4 años que yo preveo mantener el coche, porque creo que a los 4 años no voy a pagar lo que se llamaría el valor residual que tengo en el contrato de financiación, que rondarían los 16.000 euros. Yo, mi idea es entregar el coche con 120.000 kilómetros aproximadamente y hombre, en este caso sería un ahorro eléctrico estimado de 11.800 euros respecto al coche anterior. Respecto a otras tecnologías, pues sería algo inferior. Lo que pasa que, bueno, cada uno de vosotros deberíais sopesar qué opción os merece más la pena, pero bueno, yo os pongo todos los escenarios para que lo tengáis en el radar. Y como os digo, respecto al coche de gasolina que yo había tenido anteriormente, serían unos 11.800 euros de ahorro durante los 4 años, lo que si lo tenemos en cuenta en el business plan, teniendo en cuenta una entrada de 14.500 euros, unas mensualidades de 125, que en total en 48 meses pues serían los 6.000 euros que os indico, unos fondos ya aprobados, menos el impuesto de IRPF que me retendrían, que bueno, lo he valorado, os lo confirmo, en un 40% de impacto de IRPF. La ayuda de IRPF directa por la matriculación de un coche eléctrico, que son una deducción de 3.000 euros sobre la base imponible, de 2024 en este caso, y el importe estimado de ahorro, que como os digo son unos 11.834 respecto a mi coche anterior. En este caso, el resultado de la operación financiera serían unos 2.900 euros, 2.965 concretamente, lo que supondría que la cuota que yo estoy pagando de coche a 4 años sería como si yo pagara de coche 61 euros. Sinceramente, creo que este importe, teniendo en cuenta que disfruto de un coche nuevo respecto al mío, que ya tenía 7 años, el mío anterior, con una garantía ampliada de 8 años, que bueno, yo no voy a hacer uso de esos 8 años de garantía, pero voy a hacer uso de los 4 primeros en caso de necesidad. Y teniendo en cuenta que como os voy también a sobreimpresionar, el mantenimiento de este coche eléctrico está siendo 50 euros, cosa que en mi vida anterior con coches de propulsión a gasolina, GNC y tal, yo los mantenimientos no he conseguido que bajaran de 120, 150, 180, y si ya lo hacía en el concesionario de turno, los 400 euros, 300 y pico no se los quitaba nadie. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, creo que el paso a la movilidad eléctrica en mi caso ha merecido mucho la pena. Y bueno, dejadme vuestros comentarios con la opinión que os merece estos cálculos que os doy y esta experiencia que os ofrezco, que han sido los 6 meses desde septiembre que yo he tenido este coche, como ya os digo, 100% eléctrico, y en convivencia también con un híbrido enchufable, que por cierto, su consumo también está metido dentro de estos 433 euros que os digo. Pero bueno, me parecía, era dificultarme el cálculo, y por temas de trabajo y tal, no dispongo de mucho más de tiempo para separar una cosa de otra. Pero bueno, el ahorro incluso podríamos decir que habría sido mayor si hubiéramos quitado la parte de los consumos que ha hecho en eléctrico el FEP y que también están incluidos en este importe. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya sido de utilidad, que en el caso de que estéis pensando pegar el salto a la movilidad eléctrica por una casuística como la mía, de lo que son trayectos de en torno a 200 kilómetros diarios, creo que puede ser una muy buena alternativa para vosotros. Así que nada, dejadme vuestros comentarios y, como os digo, dadle like y compartidlo si consideráis que el vídeo ha merecido la pena. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente.